Buenos días, mi nombre es Yolima Esperanza Cerón Farfán. Soy estudiante del programa de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El día de hoy hablaremos sobre los instrumentos de descripción documental, el inventario documental, la herramienta Banter y la tabla de accesos de control de accesos a la información. Primero, para llegar al objetivo planteado por cada uno de estos instrumentos, se establecieron una serie de normas las cuales nos orientan durante el proceso de implementación de estas en nuestro departamento de gestión documental. Dentro de esta normatividad podemos encontrar el decreto 2609 de 2012, el cual establece los instrumentos archivísticos. Ya la ley 1712 de 2014, que es la ley de transparencia, nos dice que es obligatorio la elaboración y la aplicación de los instrumentos archivísticos. En el acuerdo 002 de 2014 se definen los instrumentos a emplear para la creación y descripción de cada uno de los expedientes. En el acuerdo 005-2013 se establecen los instrumentos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos. También utilizamos la norma técnica colombiana NTC 4095, que es la que nos da la norma general para la descripción archivística. Recordemos que los instrumentos archivísticos son herramientas creadas con un propósito específico, los cuales apoyan las actividades de la gestión documental en el momento de ser implementados por la entidad o la organización, ya sea pública o privada. Antes de comenzar el proceso de la descripción archivística, debemos tener claro que los documentos que vamos a trabajar, como no han sido tocados archivísticamente, no han sido intervenidos, son archivos que llevan mucho tiempo acumulados o almacenados, no en las condiciones más óptimas, ya que los podemos encontrar deteriorados por la humedad, con ácaros, con hongos. Esto hace que sean un riesgo biológico y por lo tanto nosotros debemos protegernos. Esta protección, ¿cómo la vamos a realizar? Utilizando la cofia, las gafas, tapabocas, la bata desechable y los guantes. Ya una vez que nosotros tenemos ya todo este protocolo activo, ya podemos proceder a intervenir los archivos. La descripción archivística hace parte de la organización documental. Es el tercer paso dentro de este proceso de la organización documental. Para poder entender cuál es el objetivo de la descripción archivística, primero vamos a revisar los dos primeros procesos para poder entender qué se hace en la descripción archivística. Antes de entrar en materia en cada uno de estos procesos, es clave y de suma importancia tener en cuenta que se debe aplicar en todo momento, desde el comienzo hasta el final, los principios archivísticos, los cuales son el principio de procedencia y el principio de orden original. El principio de procedencia es el principio fundamental de la teoría archivística, por la cual se establece que los documentos producidos por una institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras dependencias o de otras instituciones. El principio de orden original se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el cual se establece la disposición física de los documentos. Esto quiere decir que se debe respetar la secuencia de los trámites que se vienen desarrollando y de la entidad que los produce. Es prioritario para la organización de fondos, series y unidades documentales. En primer lugar, vamos a entrar ya en materia, mirar qué hace parte de la organización documental antes de ver la descripción archivística. Primero tenemos la clasificación.
la cual es el proceso de identificar los documentos a través de los diferentes niveles de la clasificación, de la gestión documental. Para esto tenemos unas etapas que son los fondos, los subfondos, las secciones, las subsecciones, las series y las subseries. Este proceso lo realizamos en los fondos que no tienen, nuevamente repito, ningún tipo de intervención archivística. Para, para una óptima organización es necesario tener conocimiento sobre los procesos que sobre los procesos que se desarrollan dentro de las dependencias de la entidad para que no cometamos errores y de pronto un archivo al no conocer los procesos clasificamos o seleccionamos mal el material y esto hace que se pierda la información y no tenga continuidad. En caso de que no tengamos conocimiento de cómo son los procesos que vienen, por ejemplo, de circular, por ejemplo, de un proceso puede ser de becas, puede ser de subsidios, si no estamos seguros de cómo viene ese proceso, es recomendable acercarnos ante uno de los funcionarios de los que produjo la información y preguntarle o consultarle cómo viene el proceso para poder hacer una óptima clasificación. Durante el proceso de clasificación nosotros también podemos de una vez ir eliminando todos los documentos duplicados que encontremos dentro del expediente, las separatas, las hojas o folios en blanco que reposen, y si encontramos documentos que pertenezcan a otra dependencia, entonces procederemos a devolverlos a esta para que sean ellos los que realicen el debido proceso documental. Cabe también de recordar o de anotar que las series y las subseries que nosotros empleamos durante este proceso son establecidas o identificadas por medio de las tablas de la retención documental. Ahora miraremos el segundo paso de esta organización documental, que es la ordenación documental. Esta ordenación documental se hace en el interno del expediente. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a buscar un sistema de ordenamiento o de ordenación que se ajuste a las necesidades del expediente que nosotros estamos organizando. Dentro de estos sistemas encontramos los sistemas alfabéticos, mixtos, numéricos, cronológicos, geográficos u onomásticos. Dentro de estos sistemas, si nosotros tomamos, por ejemplo, el orden cronológico, este se tomará como referencia la fecha de creación de cada uno de los documentos. En caso de que este documento no tenga la fecha de creación, tomaremos como referencia la fecha de radicado en el momento en el que el documento llega a nuestra dependencia o a nuestra institución. Dentro de esa organización documental interna del expediente, nosotros lo realizaremos de una manera ascendente. Esto quiere decir que tomaremos de la fecha más antigua a la fecha más reciente. O sea que al abrir el expediente, la carpeta del expediente, el primer folio que tenemos que encontrarnos es el documento con la fecha anterior. Por decir, si estamos mirando un expediente que está clasificado por meses, entonces si estamos en el mes, por decir algo, de agosto, nosotros al abrir tenemos que encontrar primero los documentos que se expidieron en enero, y al final, en la parte ya al fondo del expediente, encontraremos los del mes de agosto, que de pronto es el que nosotros necesitamos consultar. Para realizar este tipo de descripción, nosotros tenemos que tener en cuenta que está relacionada estrechamente con la identificación, la clasificación, la ordenación y valoración de la selección de los documentos. El formato que nosotros nos basamos y que nos guía es el formato creado por la
por el Archivo General de la Nación, según la norma técnica colombiana 4095. Esto quiere decir que este formato contiene 6 áreas de descripción, las cuales se encuentran divididas en subáreas para obtener una mejor descripción de los documentos que reposan en estos expedientes. Dentro de estas áreas encontramos el área de la identificación, encontramos el área de contexto, que es el nombre del productor, encontramos el área de contenido y estructuras, ahí se hace un breve resumen y se especifican los lugares de donde procede, el área de las condiciones de acceso y utilización, el estado en que llegan los documentos y cuál es su forma óptima para tener acceso a él de una manera que se pueda recuperar la información rápidamente. También vemos el área de documentación asociada, que esta quiere decir que ahí viene relacionado de dónde viene originalmente, cuál fue el ente o la dependencia que originó este documento. Y por último está el área de las notas, que es donde nosotros o donde el archivista realiza las notas que considere que debe tener ese expediente. Ahora bien, dentro de esta descripción nosotros tenemos varias fases. La primera de ellas es la foliación. ¿Qué consiste la foliación? La foliación es el control que se debe llevar a los documentos de archivos y nos ayuda de cierta forma a describir el contenido de los mismos y a controlar cuántos folios tiene cada expediente. Según las recomendaciones o las sugerencias dadas por el Archivo General de la Nación, es recomendable que cada uno de los expedientes no exceda su capacidad de 200 folios. Si es necesario y si es más extenso el documento, pues se abrirá una carpeta consecutiva que nos permita llevar el orden respectivo de la documentación. Para foliar nosotros tomamos la parte superior de la cara recta del folio y la parte superior derecha, y con un lápiz procedemos a enumerar cada uno de estos folios. Cuando una información viene a doble cara, esta tiene una normatividad que nos dice que se coloca el número del folio acompañado de las siglas R/B. Esto quiere decir que es información en cara recta y cara vuelta. En caso de necesidad de tener que corregir, ya sea por un error de que nosotros hemos cometido al foliar o porque se realiza una reorganización del expediente, trazamos al lado del número una línea oblicua y en la parte de abajo de esta línea se traza el número correcto de este folio. También para este proceso tenemos la hoja de control o índice, que es el formato controlado que permite consultar de forma fácil y efectiva la posición y el folio y el tipo de documento que necesitamos o que se encuentra dentro de cada una de las carpetas. Esta contiene el nombre del funcionario que lo elabora, la fecha del tipo documental, la ficha de diligenciamiento. Cada uno entonces, dentro del expediente, pues lo primero, al abrir la carpeta, lo primero que vamos a encontrar es la hoja de control o de índice, y ahí nos va a decir cuál es el número de folio y qué tipo de material se encuentra dentro de esta carpeta que estamos consultando. Después de esto pasamos al rótulo de diligenciamiento de la carpeta. Para diligenciar este rótulo, tenemos que nosotros tener la información de la dependencia de origen o la dependencia productora de la información, el código de identificación de la dependencia según la tabla de la retención documental. También miramos
el nombre de la carpeta, el número de folios que hay en ella, las fechas, los volúmenes que hay, si hay volúmenes, y los números de carpeta. La rotulación de las cajas, esta también contiene la misma información que tiene la carpeta, pero adicional le encontramos la serie y la subserie que hace parte de cada uno de los documentos o de cada uno de los expedientes, el número de la caja que hay, que tiene su lugar dentro del fondo documental, y lo cual permite una localización más efectiva. Para determinar este orden, nosotros podemos emplear el formato único de inventario documental. ¿Qué es el formato único de inventario documental? Es un documento de descripción que hace parte de este proceso de la descripción documental, que permite identificar la información total del fondo documental que estamos organizando. Para esto nosotros empleamos el formato expedido por el Archivo General de la Nación, y este tiene a su vez unos parámetros que debemos diligenciar, que es la entidad que remite, el número de hojas, el registro de entradas, la entidad productora, la unidad administradora, la oficina productora, el objeto de la información que allí reposa. Ya en el cuerpo del formato encontramos el número de orden, los códigos, los nombres de las series, de las subseries o los asuntos que están allí reposando, las fechas extremas, las cuales van por año, mes, día, con una fecha inicial. También tenemos donde registrar en qué tipo de unidad de conservación está, si es una caja, una carpeta, un tomo u otro material. El número de folios, los soportes de frecuencia número de folios, los soportes que vienen ahí, las frecuencias de consulta de cada uno de estos documentos, y las notas que realice el archivista en el momento de realizar este formato. Este formato va firmado por la persona que lo elabora, por la persona que lo entrega y por la persona que lo recibe. Podemos decir que el inventario documental es un instrumento archivístico que nos sirve para identificar la organización total de un fondo documental, facilitando la entrega de cargo de una unidad o de una dependencia, donde se anexa o se entrega el archivo de gestión y con motivo de transferencia documental. La descripción del archivo es lo que nos ayuda a controlar y consultar la información que hay dentro de los archivos. Describir cada uno de estos documentos facilita su consulta y la utilización de los formatos que están estandarizados para cada uno. A continuación podemos encontrar también una herramienta muy importante y que nos apoya y funciona muy bien en el momento de nosotros hacer la normalización de las series y las subseries, que es el banco terminológico de tipos, series y subseries, denominado Banter. Esta herramienta nos apoya en la elaboración de las tablas de retención documental, en las tablas de evaluación documental, ya que nos permite estandarizar las series y subseries, establecer los tipos documentales, el tiempo de retención y la exposición final del documento. Esta herramienta es muy importante, ya que da los parámetros o las pautas que se necesitan en el momento de realizar las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental, reduciendo de esta manera el margen de error en los tiempos de retención y en la disposición final de los documentos. Dentro de sus áreas encontramos el área de identificación, el área de contenido y estructuras, el área de valoración y el área de control de la descripción. Por último, hablaremos de las tablas de control de acceso, las cuales son un instrumento que sirven para implementar las políticas, las directrices y las medidas de seguridad que debemos tener para proteger la información, así como garantizar también el acceso a esta por parte de los ciudadanos o de los grupos que muestren interés sobre determinada información a consultar.
Para esto se tiene un formato el cual también está estandarizado por el Archivo General de la Nación y que contiene una serie, una subserie, el tipo de acceso, quién elaboró la tabla de control, quién la revisó y quién la aprobó. Estas tablas de control y acceso permiten llevar un control sobre la información, saber cuál es el nivel de seguridad que nosotros tenemos de los documentos, cuál es la accesibilidad que estos tienen, y todo eso nos sirve con el fin de garantizar la confiabilidad y la integridad de la información. Cabe anotar que no toda la información es de acceso libre, ya que hay un tipo de información que se encuentra clasificada, la cual solo puede ser consultada por un grupo específico de personas. Mm, También podemos en este momento concluir que los instrumentos archivísticos son fundamentales para que los funcionarios podamos o puedan desarrollar su gestión documental, aunque no se tenga un amplio conocimiento de esto. Solamente con tener los conocimientos básicos podremos empezar a desarrollar una buena gestión archivística. Es importante establecer que el Archivo General de la Nación, por medio de sus herramientas archivísticas, nos ha permitido, nos ha facilitado el acceso a todos los procesos que ellos han implementado y que el gobierno nacional ha implementado por medio de las leyes y acuerdos que ya vimos. Todas estas herramientas nosotros podemos acceder por medio de su plataforma digital. La aplicación correcta de estos procedimientos nos permitirá el acceso y la recuperación de la memoria histórica, no solo de las entidades o las organizaciones, ya sean públicas o privadas, sino también de la historia sobre la nación. Espero que la información que se ha brindado en este pequeño documento les sea de gran utilidad y les sirva de apoyo. Agradecerles su amable atención. Muchas gracias y un feliz día.